Hola amigos de Orden del Tiempo, bienvenido un día más a este canal. Antes de todo os invito a que os suscribáis, que le deis la campanita y que le deis like en el caso de que no lo estéis. Y hoy os voy a hablar sobre un caso OVNI, el primer caso OVNI registrado en España, año 1935. Recuerdo que el primer OVNI documentado en el mundo fue en Estados Unidos, junio de 1947, casi más de 10 años antes. Aquí en España ya se describió un avistamiento ovni y un encuentro con seres de otro mundo. Quédate aquí que te lo cuento, y todo esto en la provincia de Sevilla. Año 1935, provincia de Sevilla, Anarcasa. Nos tenemos que ir justamente hasta el último día del mes de abril. Lugar, la finca La Asa Ancha. Manuel Mora, un vecino de la localidad, como cualquier día, iba a trabajar las tierras de su propiedad. Era un hombre notable en su municipio, un hombre que sus hijos se estaban relacionando con diferentes círculos de la política, círculo intelectual, tanto de la provincia como de la localidad. Incluso él era una persona muy influyente y se relacionaba, y sus mejores amigos eran el médico del pueblo y el maestro de escuela. Un hombre realmente capaz y razonable de lo que veía. Manuel Mora, un día más, como he comentado anteriormente, se fue a trabajar a su finca en la tierra, labrando, cuando de repente algo rompió la cotidianidad. Algo rompió la cotidianidad y él lo describía con una especie de peonza, una especie de un globo metálico que fue descendiendo desde el suelo. Todo ello dirección al cortijo de la quema, alrededor de unos 400 metros, 500 de distancia, y Manuel pues se fue acercando al objeto para ver realmente lo que estaba viendo. Manuel describió que justamente ese objeto en forma de peonza, en forma de globo, no llegó a tocar el suelo, sino que se quedó como levitando. Pero para su sorpresa, lo que este hombre describió y lo que este hombre vio a continuación era algo realmente muy extraño. Él afirmaba que de este globo empezaron a salir unas extrañas personas. Él lo describe como personas muy pequeñas que iban en círculo primero del objeto y después se empezaron a dispersar, incluso ir en dirección al pueblo. Manuel primero no sabía lo que estaba viendo. Era un visionario en el tema OVNI. No se hablaba de la fenomenología OVNI porque realmente no existía ni el vocabulario, ni el conocimiento, ni los hechos. Había algo que había roto la España antes de la posguerra civil, justamente un año antes, algo que él no sabía describir. Ese objeto metálico ahí delante, extraños tripulantes que habían salido de este objeto. Manuel, cuando se dio cuenta, regresó por donde él había venido, y esa misma noche, en una de sus tertulias que tenía junto con su familia, y también, como he comentado antes, estaba el médico del pueblo y el maestro de escuela, pues narró lo que él había visto. Pero claro, tenemos que tener en cuenta un fenómeno de interpretación de lo que para nosotros, si en este caso estamos hablando de un fenómeno OVNI, cómo lo interpretó Manuel al ver aquel objeto. Él lo describió como una vivencia sobrenatural relacionado con
la divinidad, ¿no? Con el anuncio de la muerte. Y así lo creyó el propio Manuel hasta que murió años después. El médico y el maestro de escuela pues tampoco daban ningún tipo de explicación lógica ante lo sucedido y quedaron fascinados por aquella narración. Incluso Manuel Mora llevó a sus amigos, incluso a su familia, al lugar exacto donde ocurrió este avistamiento, pero no lograron ver nada. Ya había pasado todo, no había ni huellas, no había absolutamente nada. Manuel murió y esta historia se dio a conocer por los hijos del propio Manuel Mora en la década de 1970. Pero claro, aquí ya tenemos que establecer si realmente lo que nos llegó de Manuel era un discurso puro, era realmente lo que había visto, o Manuel fue el protagonista de unos sucesos narrados por los propios hijos de este. Los hijos de Manuel Mora, católicos, aferrados. También hay que poner en contexto que en los años 70 se daban las famosas apariciones del Palmar de Troya. Eran personas muy cotidianas en el Palmar, sobre todo este asunto, y además eran muy seguidores de toda aquella literatura y también de los programas de radio que estaban empezando a transmitir sobre el fenómeno ovni. Quizás quisieron unir diferentes puntos, unir a esa visión, a esa vivencia que había tenido su padre, todo ese mundo ufológico junto, mezclarlo de alguna forma con esas apariciones marianas que se estaban llevando a cabo en el Palmar de Troya y que acarreaba gente. Siempre se ha puesto en duda, sobre todo en este caso, realmente si Manuel si vio aquello realmente, o todo ha sido una tergiversación de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos son los testigos herederos más directos de este asunto. Porque también la historia era conocida por el maestro escuela, también la historia era conocida por el médico. Pero ambos, junto con el propio Mora, murieron muchos años antes de que los hijos de Manuel Mora empezaran a difundir ese extraño avistamiento ocurrido en 1935. Y ahora yo te lanzo a ti una pregunta. ¿Qué piensas realmente sobre este suceso? Si vive en Anacasa o en la zona, ¿realmente has escuchado hablar sobre Manuel Mora y su visión y su experiencia ovni? ¿Qué opinas realmente sobre todo esto? Me encantaría leer vuestra opinión y que se abra un debate sano. Aquí y nos vemos nuevamente aquí en Orden del Tiempo. Soy Bernardo, un saludo y hasta pronto, amigos.